Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en este día tan particular. Primero le propongo jugar al diccionario. ¿Qué podríamos definir? ¿Cómo definimos migraña? Migraña, jaqueca o hemicrania, las tres palabras significan lo mismo, vieron que los médicos somos complicados, y eso significa que a uno le duele la cabeza porque las arterias de tu cabeza se dilatan. Eso se llama cefalea vascular. Del otro lado, y siendo un mecanismo diferente, pero también de dolor de cabeza, está la famosa cefalea tensional porque se nos contractura la nuca, los músculos de los ojos, la mala postura, etc. Así que migraña de un lado, cefalea tensional del otro, la mayor parte de causantes de dolores de cabeza. ¿Pueden compartir orígenes en el principio del dolor? Mira, es muy común que un paciente que es jaquecoso, cuando tiene las crisis con mucha frecuencia, imagínate varias crisis por semana, obviamente no vas a estar cómodo, no vas a estar relajado, entonces además secundariamente desarrollas una cefalea tensional y terminás teniendo una cefalea mixta por los dos mecanismos. Además el cuerpo, todo te debe doler. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad, si entramos en el tema migraña, la migraña es algo que te ocurre porque tenés una predisposición genética vascular, tenés una determinada constitución. El 14% de la población, como muy bien dijo Nacho hoy en la presentación, padece de jaqueca. Pero vean ustedes qué asimetría, 7% de los hombres, 21% de las mujeres. Así que 3 veces más lo padecen las mujeres, tiene que ver con la constitución genética, tiene que ver con que su ritmo hormonal es cíclico y tiene que ver con que la mujer tiene un umbral para el dolor más bajo que el hombre. Aparentemente son estas 3 causas. Ahora, yo tengo entonces la predisposición genética, sí, tengo la predisposición genética a la jaqueca y puede haber desencadenantes externos, desencadenantes internos, un olor, un alimento, el ciclo menstrual, dormí poco, etc. Se me desencadena la crisis. ¿Qué ocurre en mi cabeza? Que el sistema nervioso manda como una orden a través del nervio trigémino, libera una sustancia química que empieza a generar toda la cosa inflamatoria y el cambio de diámetro de las arterias. Tenés un ratito de 15 o 30 minutos que las arterias se achican. Y hay gente que ve lucecitas, que no ve bien, que le hormiguea, que se marea, que dice, uy, ya sé, me va a venir el dolor de cabeza porque esto me pasa siempre. Y después de esos 15 o 30 minutos las arterias se dilatan y te viene el dolor, que puede durar 4 horas o 3 días. Es un montón. Ahora, digamos, en un primer momento, nosotros que sentimos lo mismo, ¿no? Sentimos dolor de cabeza. No sabemos si eso corresponde a un origen o a otro origen. En realidad, el dolor de cabeza que tenés por la cefalea tensional es como constante, gravativo, y todos los días medio que se te repite en el mismo horario. O sea, al final del día, cuando ya venís más cansado de toda la jornada laboral, te empieza la cosa, viste, suave, pero que se va intensificando. Esa es la cefalea tensional, el dolor de la cefalea tensional. Sí. El dolor de la jaqueca es distinto, es como más brusco. Vos estás bien y de golpe empezás a sentir algo acá y eso que se transforma en dolor late, es pulsátil, se acompaña de que te molestan los ruidos, sonofobia, sí. Te molesta la luz, fotofobia y aparecen a veces náuseas y vómitos. Así que es un dolor distinto. A ver, lo que estoy tratando de ver es, no existe la migraña de que me duela un ratito y después no me vuelva a ocurrir. Puede ser que la migraña aparezca una sola vez y que después no se vuelva a tener. Se es crónico, una vez que uno tiene migraña, ya después va a tener siempre. Le aparece una vez por año. En general, la migraña toma a la población activa entre los 20 y pico de años y los 55 años, predominando el sexo femenino. Ahora, la frecuencia y la intensidad es muy variable. Hay pacientes que tienen migrañas que son leves en intensidad y en frecuencia y no tienen mucha constelación de síntomas como yo les contaba, y esos pacientes muchas veces ni consultan, se manejan con los medicamentos de venta libre y punto, pero al consultorio, ¿quién te llega? Te llega el paciente
que sí tiene crisis que le molestan y que quizás lo venía sobrellevando, a lo mejor en la familia hay otros jaquecosos, cosa que es común en el 80% de los casos, pero un día se cansó. Entonces viene al consultorio y te dice, doctor, mira, a mí la cabeza me duele siempre, 3, 4 veces por mes me duele, pero la verdad que me cansé y quiero ver si hay algo mejor que lo que yo estoy haciendo. A ese paciente lo estudias, certificás que tiene una migraña, porque lo revisás, porque ves la historia, porque haces una resonancia, y obviamente que le vas a dar, ¿qué tratamientos? Hay tratamientos que son para la crisis, de rescate. Me duele la cabeza, entonces te manejas con los analgésicos antiinflamatorios, naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, que lo acompañás de algún producto que achique las arterias, algún triptán, digamos, en general. Antes se usaba la ergotamina. Eso es de rescate y con eso mucha gente anda muy bien. Pero ¿qué pasa si tenés muchos episodios? Claro, vos tomaste el rescate, por más bueno que sea, 3 días después te duele y 2 días después te duele. Estás siempre corriendo atrás del dolor de cabeza. Ahí viene el lugar de los preventivos, que hay muchos preventivos que uno los puede indicar, como neurólogo uno trabaja mucho en eso para que la gente lo pase mejor. Le baja la frecuencia, le baja la intensidad de las crisis. ¿Y esto, doctor, hay algo que en general lo dispare o nos puede pasar, digamos, porque tenemos predisposición, por esto que usted decía de la genética, y nos va a ocurrir independientemente de los factores externos? La predisposición está en general siempre. Ahora, ¿cuál puede ser el factor desencadenante? Algo interno. Hay mujeres que tienen dolores cuando viene el momento de la menstruación o en el pico ovulatorio. Entonces, así que en muchos libros lees y dice jaqueca menstrual, claro, porque ocurre en ese momento. Hay personas que tienen desencadenantes. Imagínate un vino tinto con muchos taninos, un burdeos, qué sé yo, a veces es vasodilatador. O imagínate algún tipo de champán o vino blanco que tiene sulfitos, que también es vasodilatador. O realzantes del sabor como el glutamato de sodio, que está en la comida oriental, en los snacks, etc. Hay gente que toma contacto con estos productos y tácate, le desencadena la crisis y después los reconoce y no vuelve a repetir. Hay gente que se lo desencadena el chocolate. Hay una lista interminable. Pero también tenés otros que el sol, el calor, el deporte intenso y otros, cuando baja la presión atmosférica, hay una enorme cantidad de posibles desencadenantes, o los olores, algunas sustancias muy volátiles o determinados perfumes. Es como que el jaquecoso tiene un umbral más bajo que el resto de la población y es más sensible a los estímulos y estos le repercuten como desencadenante en sus vasos sanguíneos. Y dijiste que el 14% de la población tiene jaqueca, pero eso es los que tienen diagnóstico. ¿Hay un estudio que diga cuántas personas se cree que tienen esto? En general esa es la cifra, que la movés al 21% para las mujeres y al 7% para los hombres. Por supuesto que dentro de esto tenés los que son leves y los que son muy severos. Pero como dato interesante, porque es cierto, las crisis de jaqueca, a vos te hacen los estudios y te da todo normal, pero ese día no podés ir a trabajar, o no podés hacer deporte, o no podés hacer algo social. Te deja out si la crisis es importante. Entra dentro de la lista de las 20 causas más discapacitantes en un listado que dio la OMS. Uno siempre piensa en enfermedades graves, ¿no? Como discapacitantes. Bueno, pero la migraña está dentro de esas 20 patologías. Y sí, bueno, ya es un número. Imagínate que estamos hablando del 14%. O sea, 1 de cada 7 personas. Pues pensaba en las listas de cosas que decías que ocasionaban y decís, a todos alguna vez nos pasó o varias veces eso. Y sin embargo no sé si iría a consultar o pondría una alerta. ¿Cuándo hay que poner alerta? Y en general tiene que ver con alguna repetición, con que tenés una tendencia a que esto ocurra. Porque si vos un día fuiste a un lugar, hiciste algo no habitual, no sé, fuiste a un determinado, qué sé yo, gimnasio y justo usaron algún producto volátil para limpiar y con eso nunca estuviste en contacto y se te dilatan las arterias y tenés un dolor del bocho tipo jaqueca, pero eso nunca te pasó ni te va a volver a pasar, bueno, no sos jaquecoso. Claro. ¿Existe la migraña sintomática? Bueno, hay un tipo especial de cuadro neurológico. Yo te conté que muchas veces las migrañas, y de hecho que se dividen las que tienen aura y las que no tienen aura. El aura es el síntoma neurológico previo a la crisis. Veo mal, veo lucecitas, o no veo con las mitades derechas o izquierdas del campo visual, o tengo pacientes que no pueden hablar, o se te cae el brazo, o tenés falta de sensibilidad. Es un síntoma neurológico que dura esos 15 a 30 minutos. Y después viene el dolor de cabeza por la dilatación. Bueno, algunos pacientes tienen algo que se llama escotoma centellante. Empiezan a ver un puntito, se hace cada vez más grande, más grande, más grande, como luminoso, y eso dura un rato y desaparece.
es la primera etapa de la jaqueca, pero no tienen la segunda, que es la vasodilatación. No tienen dolor. Claro. Ahora, doctor, y terminen, se me apareció mamá. puede ser, eso puede ser. Doctor, usted dice que este tipo de jaquecas son producidas por la dilatación de las venas o las que están en la cabeza, ¿no? Correcto. Digo, esto también se da con las venas del resto del cuerpo y si tiene consecuencias. No, en realidad esto está bien circunscripto a las arterias, en realidad, a las que llevan la sangre oxigenada, a las arterias de nuestra cabeza. En la primera etapa hay vasoconstricción de las arterias del cerebro y del tronco cerebral. Y en la segunda etapa se te dilatan las arterias del resto de la cabeza. Ese es el funcionamiento, así es el ciclo de la jaqueca de migraña o hemicrania. Y lo importante, volviendo al tema de y para que vean los pacientes que tenemos un gran arsenal terapéutico al día de hoy, hay muchísimos medicamentos no solamente de rescate, sino medicamentos preventivos. Para mí es muy importante difundir esto en la población, porque los pacientes muchas veces se quedan con el rescate y no se dan cuenta o no conocen que hay productos que si vos los tomás con cierta periodicidad te vas a ahorrar un montón de crisis. ¿Y eso qué quiere decir? Que no te va a doler la cabeza, porque si la cabeza no te duele, vos estás bien y seguís tu ritmo de vida. Pero cuando ya te vino el dolor, por más que el rescate funcione, te vas a sufrir varias horas con el dolor de cabeza. Preventivos hay varios realmente que se han ido descubriendo por ensayo-error, que eran para otra cosa, que eran beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos, antiepilépticos, antidepresivos. Hay una lista larga. Se descubrió además previenen la jaqueca o migraña. Los hemos usado y los seguimos usando. Y después se diseñaron productos teledirigidos contra la sustancia química que es la que te crea toda la cosa inflamatoria en la cabeza. El nervio trigémino segrega una sustancia que se llama CGRP, que actúa sobre el receptor y ahí gatilla todo lo inflamatorio, el vasodilatador, las sustancias pronociceptivas, etc. Entonces hay anticuerpos monoclonales que van como un exocet contra ese CGRP. Ya hay productos inyectables hace un tiempo acá en Argentina que se inyectan una vez por mes y te previenen. Tienen un tema de costo importante, por eso es para solamente un determinado grupo de pacientes. Y recientemente apareció una familia nueva de antijaquecosos, se llaman gepantes, y estos productos, vino ahora uno al país, Rimegepan, que tiene que ver con que sí, justamente, actúa como estos anticuerpos monoclonales, pero lo interesante es que no es inyectable, es por boca. Es más accesible. Tiene un esquema, digamos, de ser utilizado en la crisis y de ser utilizado como preventivo, pero también son productos que son muy costosos y que los reservas para los pacientes refractarios. O sea, tenemos un enorme arsenal terapéutico, un enorme menú de posibilidades para ayudar a la gente y además el estilo de vida. Primero va a ser el estilo de vida, corregís el estilo de vida. Siempre las cosas tienen que empezar por ahí, corregís el estilo de vida y después, bueno, si no te queda otra, bueno, vas viendo con los medicamentos y tratás de ser lo más económico posible para poder ayudar a la gente. Pero bueno, tenemos productos incluso hasta para los más refractarios. ¿Este nuevo producto o droga es el que fue aprobado por ANMAT hace muy poquitito? Sí, correcto. Es el primer Gepan que viene al país. Tenemos ya dos anticuerpos monoclonales inyectables que ya los autorizaron previamente, más todo el conjunto de medicamentos ya clásicos. Doctor, ¿la alimentación puede ser que incida en la migraña? ¿No tiene nada que ver? ¿Hay alimentos que me pueden ayudar? No sé, ustedes hablaban de medicamentos que pueden prevenir. Dentro del estilo de vida, ¿la alimentación puede servir para prevenir dolor? Juega muchísimo, Nacho, y en algunos pacientes es muy determinante. Uno tiene que pensar a la jaqueca o migraña como un estado inflamatorio, sobre todo los pacientes que tienen muchas crisis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bajemos el estado inflamatorio de ese paciente. Y ahí vienen estas estrategias donde vos decís, bueno, que suprima los lácteos en un 100% y que suprima todas las harinas que tienen gluten, que trate de usar solo los aceites que tienen omega 3 como el de oliva, que incluya cúrcuma en la dieta y ahí vas dando toda una serie de recomendaciones que pueden ayudar muchísimo. Hay pacientes que con eso te dicen, doctor, me cambió por completo el cuadro. Así que claro, la dieta juega muchísimo. Es que es un montón de sustancias químicas que te metes al cuerpo, como los remedios. Doctor, muchísimas gracias por visitarnos en este día. Muy bien, bueno.